Miren esta presión de Austria, rival de Argentina. Intensidad y coordinación para un equipo que hace de la presión su principal identidad futbolística. Cuando vimos la fase de grupos de la selección argentina, más de uno habrá pensado que era una fase de grupos accesible y sin demasiadas complicaciones. Pero hay una situación puntual, una característica de Austria que puede complicarle la vida a la selección argentina en esta fase de grupos. Durante las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, Austria fue la selección que mejor presionó de todo el continente. Sí, mejor que Alemania, mejor que Italia, mejor que Bélgica, mejor que Francia o mejor que España. Porque Austria es la selección que mejor presiona en todo el mundo y tiene una estadística puntual que la argumenta. La Austria de Ralf Rangnick es una máquina en cuanto a su estadística de PPDA. Una estadística diseñada específicamente para medir la presión de los equipos. Los PPDA, o pases permitidos por acción defensiva. Pero antes de entender este dato, hay que entender de dónde viene este seleccionado, que es un equipo que se ha formado luego de no jugar Qatar 2022, que ha tenido una grandísima Eurocopa, pero por sobre todas las cosas, que tiene un entrenador que es la mente brillante de este proyecto y un referente en su estilo. Hablamos de Ralf Rangnick. Ralf Rangnick es considerado uno de los padres del Gegenpressing, o contrapresión, si lo traducimos al español. Una idea futbolística que se basa en algo muy simple: perder la pelota y recuperarla inmediatamente. La presión tras pérdida no es un recurso más dentro del sistema. No, es el sistema mismo. La intensidad física, la agresividad para recuperar y la capacidad para ahogar al rival. Absolutamente todo el sistema de Rangnick y puntualmente de esta Austria gira alrededor de estos conceptos. De hecho, Jürgen Klopp, uno de los principales exponentes de toda esta ideología y de esta práctica puntual, que llevó al Borussia Dortmund a jugar final de Champions y a su Liverpool a ser quizás uno de los mejores equipos en lo que llevamos del siglo, lo destaca a Ralf Rangnick como uno de los padres y de los referentes de este concepto táctico. Muchas de las ideas que vimos durante años en el Borussia Dortmund o en el Liverpool de Klopp nacieron previamente en los equipos dirigidos por el técnico alemán, alguien que ha podido explicar el esquema y el dibujo táctico y puntualmente el desarrollo futbolístico alrededor de estas inquietudes tácticas a la perfección en canales de televisión, en sus años como formador. Ralf Rangnick es uno de los entrenadores que ha influenciado y que argumenta perfecto a uno de los más grandes que ha tenido el siglo, como lo es Jürgen Klopp. Quizás en Rangnick no hubiese existido Klopp, pero por sobre todas las cosas Klopp, que es el número uno, es uno de los exponentes de este sistema, es uno de los que valora y elogia a Ralf Rangnick por lo bien que ha entendido cómo utilizar el gegenpressing y cómo hacer de la contrapresión una actitud y una presentación propia de cualquier equipo de fútbol. Porque cuando Rangnick llegó a esta Austria en 2022, ya habiendo quedado eliminado de Qatar justamente 2022, fue lo que necesitaba Austria para volver a ser un seleccionado importante y poder decir presente en una Copa del Mundo, una identidad. Y eso fue exactamente lo que Ralf Rangnick le trajo a esta selección austríaca apagada para pasar de ser una que no participaba en mundiales a volver a Canadá, México y Estados Unidos 2026 y en el medio haber pasado por la mejor Eurocopa de su historia. Austria llevaba casi 3 décadas sin poder participar de una Copa del Mundo y buscaba una forma de competir contra selecciones de muchísimo mayor talento individual. Bueno, ahí la respuesta de Rangnick y la respuesta de Austria fue justamente esta contrapresión y la presión de la que hablábamos y destacábamos puede ser un problema puntual para la selección argentina. Y la verdad hay que ser sinceros, si Rangnick llegó en 2022 y la Eurocopa de Alemania fue la mejor de Austria, los resultados llegaron bastante rápido, obviamente acompañado de una generación importante de futbolistas talentosos, Konrad Laimer, por ejemplo, Marcel Sabitzer y entre otros. Austria realmente llegó a la Eurocopa 2024 pudiendo hacer de ella la mejor actuación europea en su historia. Decíamos, compartió grupo con Francia, con Países Bajos y con Polonia, y no solamente se clasificó, sino que además se clasificó como primero. Ganó el grupo con Países Bajos, Polonia y Francia, lo cual ya lo hizo ser la mejor participación continental europea en toda su historia. Aquella Euro fue la confirmación de que Austria ya no era una selección incómoda solamente para los equipos pequeños. También podía competir contra las potencias como Francia y contra Países Bajos, y esa evolución continuó durante las eliminatorias para el Mundial. Terminó primera en su grupo, compartido con Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino, y regresó a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998. Pero más allá de los resultados hubo un dato que terminó de explicar
por qué esta selección es tan incómoda y por qué puede ser una amenaza para cualquiera de los seleccionados potencias y aspirantes a quedarse con este mundial. Hablemos del PPDA de Austria, que es el dato puntual que cuantifica la presión de los equipos y que explica justamente por qué el equipo de Ralf Rangnick puede ser un peligro para la selección argentina y para cualquiera de sus adversarios a los que se cruce en esta Copa del Mundo. Los PPDA, o pases permitidos por acción defensiva, como decíamos hace un rato, intentan responder una pregunta muy sencilla: ¿cuántos pases puede dar un rival antes de que yo intervenga defensivamente? Cuantos menos pases permita un equipo, mejor está presionando, y cuanto más bajo sea ese número, más agresiva suele ser la presión. Les anticipo algo: Austria tiene el PPDA más bajo de todas las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. La estadística calcula únicamente las zonas donde realmente puede existir una presión alta, es decir, todo el campo rival y una porción avanzada del campo propio. Por eso se transformó en una de las métricas más utilizadas para medir intensidad defensiva. Y acá aparece el dato: Austria terminó primera, como bien decíamos, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial si miramos la tabla de los equipos PPDA. ¿Cuánto fue ese número? Apenas 9.5 pases permitidos por acción defensiva en promedio en todas las eliminatorias. Es un número realmente bajo para una selección que evidentemente presiona y lo hace en intensidad y además de manera efectiva, pero más se agranda ese dato, más se enaltece ese número si nosotros miramos cuál es el promedio de la competición, porque claro, si tuvimos que comparar ese 9.5 de registro promedio de Austria en las eliminatorias, lo ponemos en contexto, el promedio general de la competencia fue de 22.4, es decir, Austria en su estadística de pases permitidos por acción defensiva está muy por debajo que el promedio de las eliminatorias europeas, lo cual evidencia claramente que Austria es una selección que naturalmente presiona bien y hace del Gegenpressing del que hablábamos su principal identidad para jugar este Mundial 2026. Comparémoslo con algunos equipos: Italia 10,14, Bélgica 10,35, Inglaterra 10,51 y Alemania 11,26. Es decir, Austria no solamente fue el mejor equipo presionando, sino que fue muchísimo mejor que la media europea. Ahora, uno puede pensar obviamente que esta estadística puntual queda solamente en los números, pero no, es una estadística que todavía crece más y se argumenta de mayor medida cuando leemos el resto de las estadísticas que acompañan esta presión intensa y estos pases permitidos por acción defensiva que permite la Austria de Rangnick. Durante toda la eliminatoria, Austria recibió apenas 11 remates al arco en sus 6 partidos jugados, un promedio de solamente 1,83 tiros a puerta sufridos por encuentro, el quinto mejor registro de todas las eliminatorias europeas. Además, recibió apenas 3 goles en toda la clasificación mundialista, y acá aparece algo importante: muchas veces hablamos de presión como si fuera una cuestión estética, como si simplemente fuera poder correr más para ganarle alguna pelota perdida a los rivales en campo rival, pero no, en realidad la presión de Austria tiene un objetivo concreto, y es evitar que el rival llegue cómodo, evitar que el rival progrese en el campo y obviamente por consecuencia evitar que el rival te llegue a área propia y que te remate en contra. Y Austria consiguió exactamente eso, porque fue uno de los equipos más difíciles de atacar en todo el continente y uno de los que menos remates a puerta ha recibido en las eliminatorias. Sin embargo, hay algo puntual que me llamó poderosamente la atención preparando este video, porque Austria es el equipo que lidera en Europa los pases permitidos por acción defensiva, pero no lideró las recuperaciones altas, y esto es algo interesante. De hecho, terminó 15ª en recuperaciones de balón en campo rival, con 1,5 por partido. Entonces, ¿cómo puede ser que Austria tenga exagerados y semejantes números cuando hablamos de presión si en realidad no gana tantas pelotas en campo rival? Bueno, esto es exactamente lo que puede ser, y aunque suene contradictorio, el principal problema para la Argentina de Scaloni. Es una selección que, a pesar de no recuperar tanto en campo rival, obliga a los equipos a jugar incómodos, y mordiendo y presionando sobre el 5 rival puede llegar a ser que la Argentina juegue el partido más incómodo en toda la fase de grupos del Mundial 2026. Fuerza errores, cierra líneas de pases, impide progresiones, algo puntualmente importante a la hora de analizar un posible partido entre Austria y la Argentina, y hace que el partido se juegue donde Austria verdaderamente quiere. Y por eso sus números defensivos son tan buenos. No necesariamente porque robe constantemente cerca del arco rival, sino porque consigue que el rival nunca llegue a situaciones peligrosas. Y acá es exactamente donde puede complicar a la Argentina y obligarlo a jugar un partido en el que por primera vez en mucho tiempo la selección argentina de Scaloni no imponga condiciones. Ahora, eso sí, si logra saltar esa presión, Scaloni y la Argentina tienen mucho para ilusionarse. ¿Por qué?
por lo siguiente. Sabiendo que la Argentina tiene jugadores de muchísima calidad a la hora de juntarse, a la hora de tocar la pelota, futbolistas interpretativos y asociativos como McAllister, Enzo Fernández, el propio Paredes, Lo Celso, Thiago Almada mismo, Nico Paz, uno de los que se ha sumado en esta lista, también tiene jugadores como para saltear líneas y hacer progresiones largas y directas. Por ejemplo, las convocaciones de Nico González, que no sabemos si está al 100 desde lo físico, y también de Giuliano Simeone. La selección argentina tiene alternativas como para poder saltear esta presión de Austria y no hacer que Austria de esta manera controle el partido. Pero volviendo al análisis táctico de Austria, acá aparece otro aspecto fundamental para entender la magnitud de esta Austria de Ralf Rangnick y lo peligroso que puede ser para Argentina en la fecha 2 de la Copa del Mundo. La contrapresión de Rangnick no sirve solamente para defender, también sirve para atacar. Austria registró más de 219 toques por partido en tercio ofensivo y fue una de las selecciones europeas con más pases dentro del área rival. La lógica es sencilla: cuanto más tiempo pasás cerca del arco rival, menos tiempo pasás defendiendo cerca tuyo, y eso también se refleja en la producción ofensiva. Austria terminó entre las 10 selecciones europeas con más goles convertidos y expected goals generados, es decir, la producción goleadora de Austria en convertidos y en esperados es verdaderamente alta en comparación al resto de sus competidores en el fútbol europeo. Fue de las mejores selecciones si miramos la tabla de goles de todas las eliminatorias europeas. Lo curioso es que ni siquiera fue uno de los equipos que más remató. De hecho, terminó apenas en la mitad de la tabla en cantidad de disparos. Es decir, no necesita llegar 20 veces para generar peligro y muchas de sus ocasiones nacen en contextos favorables generados justamente por la presión previa. Ahora bien, pensando en esta Copa del Mundo, Austria, rival de Argentina, llega con una baja significativa pensando en su plantel y pensando en los jugadores que interpretan el gegenpressing y que más enaltecen el sistema de Rangnick y mejor equipo transforman a Austria. En la baja justamente de Christoph Baumander. Se perderá la Copa del Mundo por lesión y no estamos hablando de cualquier jugador. Fue el futbolista con más duelos disputados en toda la eliminatoria austríaca, una gran parte de la identidad del equipo. No solamente por sus goles convertidos, sino también por lo bien que trabaja esta presión y esta contrapresión el futbolista de buen presente en el Leipzig de Alemania. Pero vamos a lo que nos importa a nosotros particularmente como argentinos. ¿Por qué esto podría ser un dolor de cabeza para Scaloni y de qué manera podría afectar el panorama argentino para esta Copa del Mundo? Bueno, pensando en lo que es Austria como equipo, hay pocas herramientas capaces de incomodar a cualquier selección. La presión puntualmente es una de ellas. La Austria de Rangnick no intenta dominar desde la posesión, no intenta dominar desde el talento individual, que lo tiene menos que la Argentina, sino que intenta dominar desde la intensidad, desde el desgaste, desde la recuperación rápida y desde la incomodidad. Argentina claramente tiene futbolistas capaces y recursos que le sobran además como para encontrarse con situaciones adversas y poder resolverlas, pero por sobre todas las cosas Argentina es un equipo que está acostumbrado a controlar los partidos, al ser el que imponga las condiciones y pensando en que Argentina tiene como principal virtud el juego asociativo y juntar a sus intérpretes alrededor de la pelota, quizás la presión austríaca pueda ser un problema para Scaloni pensando en la segunda fecha de la fase de grupos. Veremos qué es obviamente lo que sucede con el equipo argentino, que yo creo que tiene un plantel como para poder candidatearse como uno de los posibles aspirantes al título en este mundial. Yo creo que Argentina es un candidato concreto a poder repetir mundial y poder ser bicampeón del mundo en México, Canadá y Estados Unidos 2026. Para eso, su primera parada difícil y concreta será Austria en la fase 2 de la fecha 2, de la fase de grupos, y ahí es donde la selección de Scaloni tendrá que dar la talla para mejorar respecto a lo que le hemos visto en los amistosos y poder seguir siendo ese equipo que prácticamente todo lo que lo juega, todo lo gana. Una selección argentina que tiene recursos, claro está, pero que enfrente va a haber un rival que sepa cómo incomodarlo debido a esta estadística bien marcada de presión y de lo bien que hace Austria esa contrapresión cuando pierde la pelota. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Acá nos estaremos encontrando cuando jueguen Austria y Argentina, al igual que durante todo el mundial, para analizar lo que suceda en este partido y para ver si Austria pudo presionar a la Argentina o si Argentina finalmente contrapresionó a Austria e impuso las condiciones del partido. Muchas gracias y nos reencontramos cuando juegue la selección argentina, como siempre, en este canal.